Bueno, muy buenos días, un saludo muy cordial, efusivo, cariñoso a todos y cada uno de ustedes quienes asisten a esta convocatoria que indudablemente nos reconcilia con el pasado, con el presente, con el futuro. Algún argumentador del medioevo decía que no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro, que lo que existe es un presente pasado que es el recuerdo, un presente que es el amor entendido como la expresión de libertad, de igualdad y de solidaridad, y un presente futuro que es la esperanza. Eso es lo que hoy nos convoca. Un saludo muy especial a nuestra ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, con quien compartimos muchos de sus conceptos, de sus creencias, de sus convicciones. Seguramente ya en la exposición tendremos la oportunidad de identificar muchas cosas que de verdad nos unen. Un saludo al doctor Arturo Luis Luna Tapia, ministro de Ciencia, no está, pero seguramente llegará. A la doctora Camila Gómez, alta consejera de la agencia USAID, de verdad muchas gracias por estar aquí. Aprovecho para reconocer esa labor que hemos hecho en Junta, en parcería, esa labor que estamos realizando también con el liderazgo de Tomás. De verdad, muchas gracias. Un saludo a la doctora Yara Wilches Cortina, gobernadora de La Guajira, joven dirigente que está llevando nuevos aires a este territorio. Al doctor Keider Agustín, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del Distrito de Riohacha, Álvaro Romero Guerrero, y obviamente a nuestra directora y a todo el equipo de nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, a Linda Tron, de verdad muchas gracias por ayudar este proceso de encuentro y aprendizaje. Me dijeron que era simplemente un saludo, bienvenidos, y esperamos pues que esta jornada sea el preludio de actividades que seguramente debemos emprender para asumir el reto más importante que tiene la humanidad el día de hoy, y es la preservación del ambiente, es la preservación nada más ni nada menos que de la especie humana. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y un saludo a los supervivientes de esta jornada. De verdad, a esta hora sí que es difícil uno poder transmitir ideas, pero vamos a hacer una consideración muy rápida. No sé si ya está la presentación, sí. A ver, todo esto de la transición energética tiene que ver sustancialmente con una pregunta, porque es que a mí siempre me ha impactado algo. ¿Será que si hacemos transición energética, que colocamos todos esos molinos a producir energía y todos esos paneles, si continuamos en esta carrera consumista, ¿será que todos esos aparatos algún día no van a ser insuficientes? Esa es la pregunta. Y yo pienso que sí. Es decir, el problema de la transición energética es que indudablemente ella también es extractivista. Ya lo vamos a mirar ahora. Y entonces los invito a una reflexión mucho más profunda. Hegel, ese gran filósofo, planteaba que para resolver un problema hay que construir una ideología. Y cuando él planteaba la construcción de una ideología, lo que estaba planteando era que teníamos que preguntarnos profundamente cuál es el problema, cómo lo vamos a resolver. Porque sería muy fácil resolver el problema si dijéramos, no, coloquemos molinos y coloquemos paneles y se acabó el problema. No. El problema es de un sistema productivo, económico, que hizo crisis. Y no lo hizo un Castro chavista, ¿no? Lo dijo el Papa Francisco. Lo decíamos ayer y lo recordábamos cuando en su encíclica Fratelli Tutti plantea que estamos en una crisis
no solo ambiental, sino en una crisis del mercado, en una crisis de la alimentación. Entonces, esa acelerada carrera por el beneficio, la lógica productivista y mercantil de la sociedad capitalista, nos conduce a una catástrofe de consecuencias incalculables. Hace 30, 40, 50 años nosotros no hacíamos una relación entre el sistema productivo y el problema ambiental, porque no encontrábamos esa equivalencia. Y fue entonces la ecología política, el ecosocialismo y muchas otras corrientes de la ecología la que nos dijeron que estábamos enfrentados a una crisis de la civilización que exigía cambios y bastante contundentes. Yo siempre he pensado, y lo repito, que uno de los problemas de nuestra sociedad colombiana es que hemos educado consumidores y no ciudadanos. Si nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de formar más que educar, hubiésemos formado ciudadanos, pues no tendríamos toda esta cantidad de inconvenientes que hoy nuestra sociedad padece. Y entonces, esa ilusión del capitalismo limpio, es decir, ese creer que vamos a lograr un ambiente sostenible, sustentable, simplemente con una transición energética, pues me parece que por lo menos es algo que nos debería cuestionar y algo que deberíamos nosotros discutir. Y entonces, cuando a uno le preguntan cuánto es lo que aporta Colombia de gases de efecto invernadero para el calentamiento global, pues uno dice el 0.6%. Y entonces, si los países que más contribuyen a todo ese proceso de calentamiento global no toman conciencia de que es necesario decir basta, frenar, pensar y reiniciar el camino, pues difícilmente vamos a poder nosotros solucionar todos los problemas ambientales que hoy aquejan al mundo. Algún ecosocialista decía que deberíamos nosotros sustancialmente satisfacer nuestras necesidades. Algunos lo llaman necesidades bíblicas, ¿no? ¿Y cuáles son las necesidades primordiales del ser humano? El agua, el vestido, la vivienda, el alimento, pongamos la recreación, etc. ¿Y cómo hago yo para saber cuáles son las necesidades básicas del individuo? Él propone que aquellas necesidades que yo requiera como ciudadano por fuera del ejercicio publicitario. Porque es que en esta carrera desaforada, a nosotros cada vez nos han ido creando más necesidades con el fin, obviamente, de que nosotros consumamos y enriquezcamos pues ciertos sectores. De ahí la importancia de nuestros hermanos mayores, porque ellos tienen una cosmovisión que es muy diferente y que va más allá del consumo continuo. Y entonces debemos hablar del decrecimiento del consumo y de un concepto que es muy interesante, que viene de toda esa filosofía posmoderna de Derrida, que es la deconstrucción económica. Es decir, nosotros no podemos discutir estos problemas únicamente desde la perspectiva económica. Es decir, yo no puedo discutir el problema de transición energética en nuestro país únicamente con el argumento de que el petróleo y el carbón son los que más dinero aportan a los ciudadanos. Hay que incluirle otros elementos importantes, el elemento psicológico, el elemento sociológico, el elemento antropológico, para nosotros poder saber si ese es el único argumento que sustenta, obviamente, esa carrera hacia los oficios extractivistas. Y entonces podemos hacer uso de un concepto de la economía moral de Thompson,
donde él plantea que la economía no debe únicamente verse desde la perspectiva del libre mercado, sino que hay que abordarla desde las costumbres, los usos, los comportamientos, el concepto de participación, todo eso que va más allá desde el mero concepto monetarista. Y la microracionalidad de la ganancia hay que cambiarla por esa macroracionalidad de social y ecológico. Decíamos que las energías alternativas pueden ser extractivistas, claro que sí, porque ahí también puede haber desplazamiento de comunidades, porque ahí también puede haber problemas ambientales, porque ahí también puede haber un cambio de la geografía. Y entonces, insistimos, todos estos son procesos, ya insistiremos, discúlpenme la redundancia, que tienen que ver con un proceso de participación y de consulta a las comunidades. Entonces es necesario superar el antropocentrismo. El antropocentrismo es un concepto que nace por allá en los años 60, en donde se plantea que el hombre es el centro fundamental de la naturaleza. Hoy vemos que no es el ser humano el único elemento sustancial de la naturaleza, sino que hay otros que son igualmente importantes, que son seres vivientes, los animales, los vegetales, que también deben hacer parte de cualquier proceso de solución. Y hoy se habla entonces de capitaloceno. Es decir, si la discusión únicamente la asumimos desde la perspectiva del capital, pues entonces, en mi opinión, a la larga todos estos procesos de transición van a continuar lo mismo. El acceso a la energía eléctrica es una condición para el disfrute de otras garantías fundamentales. Ya nos lo planteaban quienes intervinieron en el foro. Es vital pues, que la energía llegue a las diferentes comunidades para que ellas puedan disfrutar sus derechos fundamentales. Decía la CEPAL que superar la indigencia requiere dejar atrás la pobreza energética. Entonces, para nadie es un secreto que este es un tema que tiene que ver obviamente con la superación de la pobreza. Bueno, aquí es la afirmación de la teoría malthusiana de que entre más población hay, más energía se consume. Eso no es cierto. Hay poblaciones que tienen menos habitantes y que consumen más energía, entonces pues no tienen una relación directa. ¿Qué es una transición energética justa? De la cual hoy hemos conversado bastante. Pues es una transición que supere los problemas que tenemos con la política energética actual. Porque si nosotros hacemos una transición energética y la energía va a ser igual o más costosa que ahora, pues no estamos sustancialmente aportando un elemento vital para el desarrollo social. O si hacemos unos procesos de transición energética en donde las comunidades no son consultadas y por el contrario se perjudican porque son desplazadas, porque son desterritorializadas, pues entonces tampoco estamos haciendo un gran ejercicio y entonces debemos lograr esa reconciliación entre el norte global y el sur global. Es necesario abandonar el andinocentrismo, es decir, el desarrollo energético de nuestro país se ha dado sustancialmente en la zona andina, que es Bogotá y el Valle de Aburrá. Y esto tiene que ver obviamente con la convicción de que hay que acabar con el urbanocentrismo. Es decir, que no sea la ruralidad la que tenga que colocar su cuota de sacrificio siempre
para satisfacer las necesidades de las grandes ciudades. Si ustedes hacen un análisis de los grandes proyectos energéticos, pues la mayoría quedan en lo rural, donde se sacrifican esos campesinos, donde se sacrifica un clima, donde se sacrifican unas costumbres. ¿Para qué? Para que en la ciudad puedan tener energía. Bueno, se me argumentará, bueno, pero es que en las ciudades es donde más se produce, es donde la economía más se desarrolla, sí, pero se trata también de defender esos derechos de esas minorías. El problema centralista en nuestro país es bien complejo. Yo siempre coloco un ejemplo, Amílcar, y es que somos tan centralistas que la superintendencia de puertos queda en Bogotá. Eso es absolutamente impensable, ¿no? La superintendencia de puertos debería quedar en Buenaventura, o aquí en La Guajira, o en Riohacha, o en Barranquilla, pero no queda en Bogotá. Cuando fui ministro de Justicia, nosotros firmamos la ley de indulto y amnistía. Fue totalmente imposible convencer al Congreso de que la JEP no debía quedar en Bogotá, porque en Bogotá no habíamos tenido tantas víctimas como las que se habían tenido en el norte de Santander o como las que se habían tenido en el Urabá antioqueño. No fue posible. Tenía que quedar esa institución en Bogotá. Si no deconstruimos esa convicción centralista, pues va a ser muy difícil llegar a un verdadero proceso de transición. Y obviamente la transición energética debe tener un enfoque participativo con las comunidades, porque el centralismo por lo general lleva consigo, y bien lo planteaba Amílcar, la idea de que desde los escritorios de Bogotá, también nos lo planteaba el ministro de Ciencia, podemos construir la solución a los territorios. Y entonces es una metodología deductiva en donde vamos de lo general a lo particular. No se trata de ir desde la base hacia lo general. ¿Qué estamos haciendo en el SENA? Ya después de estas consideraciones ya voy terminando. En el SENA, cerca del 95% del consumo de energía del centro se suple con 602 paneles solares. Ese centro industrial y de energías alternativas de la regional Guajira cuenta con laboratorio de energías renovables para la formación en el trabajo, en programas como técnico en mantenimiento e instalación de sistemas solares fotovoltaicos, mantenimiento de sistemas de generación eólica. Desde el 2015 hemos formado alrededor de 2.095 aprendices técnicos en mantenimiento e instalación de sistemas solares fotovoltaicos, 218 aprendices en profundizaciones técnicas, en mantenimiento de sistemas de generación eólica, en montaje y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, y formación complementaria en energías renovables de 1.786 aprendices en todos esos cursos especiales. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos para aportar a una transición energética justa? La palabra justa es vital, ¿no? Es decir, no es cualquier tipo de transición energética, sino es justa. Y el concepto de justicia, pues es un concepto demasiado amplio. Yo siempre he preferido utilizar el aristotélico, que es: justicia es darle a cada cual lo que se le debe dar. ¿De acuerdo? Y entonces ese proceso de transición energética justa debe llevarnos en el SENA a la formación en alternativas populares, enseñar qué es la transición energética justa a las comunidades. Debemos profundizar en modelos de matrices energéticas mixtas y localizadas. Bien lo decía Amílcar, no es lo mismo una solución energética
en la altiplanicie cundiboyacense que una solución de transición energética aquí en la Guajira o en los llanos orientales o en el Pacífico colombiano. Ese proceso de localización es bien importante porque entre otras cosas todos estos procesos de globalización lo que han producido son precisamente procesos de localización en donde se ha potencializado lo local. Es como un mecanismo de defensa, siempre lo he dicho, natural de las sociedades, de poder reafirmar lo propio ante la conceptualización global. Ese proceso de matrices energéticas mixtas y localizadas es fundamental. Y debemos trabajar en la formación para la innovación, ingeniería y para la producción, transformación y consumo de energía. Es importante profundizar y estamos de acuerdo, Amílcar, con el tema del hidrógeno verde. Más ese verde que ese azul que quedó en la ley de transición energética. El verde es la verdadera solución. Pero bueno, ya vamos ahora sí terminando. Si nosotros hacemos ese aporte, es un aporte que no es suficiente. Es necesario, obviamente, entonces que el Estado invierta en soluciones alternativas que garanticen la interconexión eléctrica y sus costos. Y se debe desarrollar la práctica de la economía campesina y de la economía popular. ¿Qué es la economía campesina? La economía campesina es aquella que hace referencia a 1.600.000 familias, según un censo del 2014 del Ministerio de Agricultura, que son dueñas y dueños de pequeños predios que generan alrededor de 3.200.000 empleos. El sector de hidrocarburos genera alrededor de 120, 130 empleos directos y unos 400 indirectos. Y ha sido un sector privilegiado en la sociedad colombiana. Es decir, esa economía campesina es un verdadero sector de la economía. Esa economía campesina lleva a nuestras mesas de comida alrededor del 72% de lo que nosotros consumimos. Es decir, si durante la pandemia esos campesinos y campesinas no hubiesen continuado en su labor cotidiana, no de sembrar el campo, sino de esculpir la tierra, habríamos nosotros tenido que sufrir una hambruna. Porque es que la alimentación de los colombianos no es de las grandes extensiones de cultivo. Entre otras cosas, ambientalmente son problemáticas o por lo menos discutibles. La alimentación de los colombianos viene de esa pequeña parcela en donde ellos cultivan el pancoger y nos alimentan a nosotros. Esa economía campesina ha sido destruida poco a poco desde los años 90. En los años 90 Colombia producía alrededor del 92% de lo que consumía. Hoy no, estamos importando alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos. Estamos importando maíz, trigo, cebada, cuando nosotros tenemos toda la potencialidad para ser autosuficientes en ese sentido. Esa economía campesina es vital promoverla. Y esta transición energética, ministro, estamos de acuerdo, pues puede ser un aporte importante a esa economía campesina. ¿Y para qué sustentar eso? Por una razón muy simple. De ellos depende la seguridad alimentaria de los colombianos. No solamente la seguridad, sino también la soberanía y la autonomía alimentaria. Y entonces toda esa transición energética debe estar al servicio de esos sectores. Porque si la transición energética va a estar al servicio de los mismos sectores y no solucionamos los problemas de hambruna, pues van a ser graves. Un gran sociólogo, Edgar Morán, tiene alrededor de 101 años ya, pero una lucidez impresionante. En pandemia escribió un libro
que se llama Cambio de Vida. Es muy pequeño, tiene alrededor de 90 páginas. Y este sociólogo francés decía que después de la pandemia vendría otro grave problema que podría ser la hambruna, y lo estamos sufriendo. Alrededor del 28-29% han suplido los alimentos. A mí siempre me decían, recuerdo en los primeros foros que hicimos en pandemia, yo era senador de la Comisión Quinta, y me decían, es que usted es pesimista, porque yo planteaba que después de la pandemia no iban a cambiar las cosas de una manera sustancial. Y si hiciéramos un barrido en que hemos cambiado, yo diría que en muy pocas cosas. Miren, ni siquiera la sociedad mundial se ha planteado el problema de las farmacéuticas. Las farmacéuticas, a pesar de que hicieron esos descubrimientos con recursos estatales, no quisieron liberar sus patentes para que la vacuna se produjera de una manera más popular y gratuita. Y no importó los millones de hombres y mujeres que murieron. Y ni las ciencias blandas, como las llaman, ni las duras, que deben ser una según el pensamiento complejo de Morán, han planteado ese problema. ¿Qué pasó ahí? Es decir, fue mucho más importante la ganancia de un sector que la vida de millones de personas. Sería interesante algún día hacer un panel y una reflexión sobre qué pasó ahí, qué pasó. Entonces, esa economía campesina es vital, y la popular, pues es esa economía, sobre todo en las áreas urbanas, en donde sectores que fueron excluidos del mercado crearon sus propias microrealidades del mercado y producen. Las MIPYMES generan alrededor del 82-84% del empleo de este país, y son sectores que han sido desconocidos, tanto el popular como el campesino. Miren, los indígenas son sujetos especiales de protección constitucional, y eso está bien. La negritud de raizales, palenqueros y afrodescendientes también son sujetos de especial protección constitucional. Los campesinos y las campesinas no son sujetos de especial protección constitucional. En el cuatrenio pasado luchamos intensamente a ver si se aprobaba esa ley, no fue posible. Es más, se confunde la ruralidad con lo campesino. Mi mayor lucha en la Comisión Quinta fue convencer a los senadores de que no era lo mismo mujer rural que mujer campesina, porque es que la ruralidad es un concepto amplio en donde puede estar la profesora del colegio, la tenienta de la policía, la señora que tiene una finca de recreo. La campesina es la que genera su sustento del trabajo directo con la tierra, que tiene una cultura propia y una cosmovisión que es bien particular, basada sobre todo en la solidaridad y el apego a la tierra. Entonces, ese concepto de campesino hay que reivindicarlo. Miren, en la Constitución Política de Colombia, la palabra campesino únicamente la tenemos una vez. Y a la constituyente del 91 no fueron los campesinos, no hubo un representante de los campesinos. Marco Chalita, pero él no iba como representante de los campesinos, él creo que iba como representante del EME. Entonces, fue un sector que no tuvo la oportunidad, como dijera algún teórico constitucionalista, de ser un factor real de poder para poder incluir en la Constitución sus intereses. De esta manera, entonces, nosotros dejamos planteado que este es un proceso que es necesario, que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene como una prioridad. La justicia ambiental es vital, pero es un proceso que nos debe llevar a reflexionar sobre cuál es nuestra actitud como ciudadanos, como habitantes de un país. Y planteo finalmente que si continuamos en esta carrera absurda y loca del consumismo,
la transición energética que hagamos a través de esas energías renovables, de la agricultura, del turismo, de ese sector primario de la agricultura, del turismo, no va a ser suficiente. En un panel que teníamos en Bogotá alguna vez con la Embajada de Alemania, un integrante de la embajada nos mostraba todas esas molinos que están construyendo en el mar, y yo decía, pues interesante, ¿cierto? Pero si continuamos con ese consumismo, el mar no nos va a alcanzar para colocar molinos de viento ni para colocar paneles solares. Los que han conocido la China, en Shanghái hay metro, hay lo que llamamos Transmilenio, hay transporte por cable, hay puentes de 5 pisos y hay trancones. Y podrán seguir haciendo las vías que quieran, pero si hay más y más y más y más ganas de tener carro, de tener tantas cuestiones que a la hora de la verdad son superfluas, pues no alcanzaremos nosotros a suplir todos esos problemas de protección del ambiente. Alguien decía, y es una frase que me identifica mucho, que no estamos en un tiempo de cambios. No, este no es un tiempo de cambios, este es un cambio de tiempos. Un cambio de tiempos en los que debemos preguntarnos por el tema ambiental, por el tema de seguridad alimentaria, por el tema de la economía y por el tema, obviamente, de la justicia energética. Muchas gracias.